Muy buenas tardes. El tema que quiero compartir es hoy se llama Las reglas del juego del trono de Dios. Y uno dice, son las reglas del juego las reglas del juego del trono de Dios? Vivimos en este mundo, en un mundo en donde a nadie le gusta perder. Todos queremos ganar y ser parte de este equipo gran victorioso. Sabemos que Cristo Jesús venció la muerte, derrotó el pecado y hoy está sentado a la derecha de Dios, del Padre, gobernando por los siglos de los siglos. Entonces, nuestra victoria no es temporal, es eterna y esa es nuestra realidad. La realidad que tenemos que entender hoy que nuestra victoria no es temporal, es eterna. Y sabemos que la batalla es del Señor y la victoria es de su pueblo. Y entonces podemos decir que somos parte de un equipo ganador que siempre está avanzando, aún en medio de la peor tormenta, porque en el reino de Dios no se pierde. No sé cuál es tu tormenta, no sé cuál es tu situación, pero sí puedo decirte que podemos avanzar en el reino de Dios. Entonces, el Evangelio de Marcos señala que, al igual que Pedro, nuestro problema es no pensar en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Por eso cuando Pedro le reprende por correr el riesgo de su propia vida, Jesús enfrentó su mala mentalidad. Entonces la mentalidad es parte de lo que podemos llegar a pensar en las reglas del juego del trono de Dios. Marcos 8:31, la Biblia dice esto. Luego comenzó a enseñarles, el Hijo del Hombre tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por los líderes religiosos, por los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley. Es necesario que lo maten y que los 3 días resucite. Entonces el versículo 32 dice, habló de esto con toda claridad. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. Pero Jesús se dio la vuelta y miró a sus discípulos y reprendió a Pedro. Aléjate de mí, Satanás, le dijo. Tú no piensas en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Entonces llamó a la multitud y a sus discípulos. Si alguien quiere ser mi discípulo, dijo, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Porque el que quiere salvar su vida la perderá, pero el que pierde su vida por mi causa y por el Evangelio la salvará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿O qué se puede dar a cambio de la vida? Si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras en medio de esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga él en gloria de su Padre con los santos ángeles. Entonces, Jesús aquí nos revela progresivamente su identidad y su misión con los discípulos. Y tenemos que realmente reconocer quién es Él para seguirlo correctamente, pagando el precio de ser su discípulo. Hoy en día, la cruz es el principal, es un objeto de arte o de joyería. Pero en la época de Jesús, la cruz era un símbolo de crueldad, de castigo, de sufrimiento, de vergüenza. No era algo tan atractivo escuchar. Si me quieren seguir a mí, tienen que cargar su cruz. Entonces, imagínense en aquella época que alguien llevase un crucifijo colgado y sabe qué bonita la cruz, ¿no? En aquel tiempo era algo de sufrimiento. No era atractivo escuchar de esto. Y Jesús le dijo a los discípulos, si alguien me quiere seguir en pos de mí, que tome su cruz. Entonces, la imagen de la cruz realmente representa una demanda de lealtad por parte de los discípulos y una entrega absoluta de la vida para seguir a Jesús. Sin embargo, Jesús agrega, el que quiera perder su vida por mi nombre y la causa del Evangelio, la salvará. Entonces, podemos decir que ser discípulos de Jesús conlleva un alto costo. Jesús enfatiza que nada de este mundo tiene valor en comparación con la salvación del alma y al privilegio que tenemos de ser seguidores de Cristo o hijos de Dios y discípulos del Rey de Reyes y el Señor de Señores. Cuando entiendes realmente que en el reino de Dios nunca se pierde, no importa lo que Jesús nos pida entregar. No sufrimos pérdida, solamente hay ganancia. Y cuando tú entiendes esto, que en el reino de Dios no hay pérdida y solamente hay ganancia, todo lo que Dios te pida, dáselo, porque es ganancia para tu alma, para tu vida. ¿Me entiendes? Entonces Jesús nos está desafiando hoy a reevaluar lo que verdaderamente es importante para nosotros y poder abrazar
la manera en la que el reino de Dios sí funciona y lo que no funciona. Entonces, en el reino de Dios, nuestra vida trasciende lo terrenal y lo temporal de este tiempo. Fuimos llamados a vivir por algo mucho más grande que nuestras propias vidas, a vivir por una causa del Rey Jesús, trayendo el cielo a la tierra para establecer el reino de Dios en nuestra generación. En las palabras de Pablo, en el reino de Dios solamente ganamos. Filipenses 1:21, la Biblia dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mira lo que dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces la muerte no es el final, como dice una canción, no es una pérdida, es una ganancia. Nos graduamos de este mundo y ganamos en forma gratuita la eternidad. Hace poco un hermano de nuestra iglesia estuvo cuidando a un familiar, eso quiero entender, estuvo durante varias noches con él y un día parece que recibió a Cristo el hombre y este hombre cambió su semblante y todo y partió con el Señor. Entonces la muerte para este hombre y para nuestras vidas como cristianos no es el final, porque la ganamos esta eternidad gratuitamente. Entonces, esto desafía la mentalidad materialista. ¿Cuánta gente piensa solamente en lo material, tener, tener y tener? Y nos llama hoy en día a los cristianos a enfocarnos en lo eterno. Si Dios pudo dar lo mejor del cielo para salvarnos, nosotros tenemos que dar lo mejor de nuestra vida para servirle. Mateo 6:33, la nueva versión internacional. La Biblia dice esto, más bien, busquen primeramente el reino de Dios y sus justicias, entonces todas estas cosas les serán añadidas. Por lo tanto, no se preocupen por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene su propio afán. La gente está pensando, aún los cristianos, ¿qué voy a hacer con esto? ¿Qué voy a hacer con aquello? Y dice la Biblia, busca primeramente el reino de Dios, su justicia. A veces hacemos al revés, buscamos algo y después le consultamos a Dios. Y no funciona el reino de Dios así. Las reglas del juego, del trono de Dios, funcionan diferente. Entonces dicen, más bien busquen primeramente. Esas son las reglas. Son lo que Dios estableció para que recibas las cosas que estás necesitando para que sean añadidas en tu vida. Necesitas tener presente esta regla fundamental que funciona de acuerdo a lo que Dios estableció. Y muchas veces buscamos algo bueno, consultaremos a Dios si es de Dios esto. No, no funciona así, mi amigo. Estas reglas del trono son totalmente diferentes. Porque por lo tanto dice, no se preocupen por el mañana. ¿Qué es o cuál es tu preocupación hoy? ¿Qué es lo que tú necesitas realmente para estar pleno en Dios? ¿Qué es lo que quieres? Entonces, porque dice la Biblia, porque cada día tiene sus propios afanes y cada día tiene sus propios problemas. Entonces, los cálculos de Dios son diferentes dentro de las reglas del juego del trono de Dios. Entonces, debemos aprender a calcular todo desde la perspectiva de Dios, porque su matemática es totalmente diferente a la nuestra. Cuando pensamos en aquellos 300 soldados, son menos que 144.000 para ganar la batalla. Y eso fue lo que aprendió Gedeón. 300 contra 144.000. Es una locura. ¿Cómo vamos a ganar esta batalla? Pero ahí está la matemática de Dios. No es el número, sino es Dios interviniendo con lo que tenemos. Entonces Jesús lo ejemplificó fácilmente con 5 panes y 2 peces para alimentar una multitud de 5.000 hombres y sus familias. 5.000 por las mujeres, más los hijos. Yo calculo, solamente hola, ¿qué tal? Son 15.000 personas que les dio de comer con 5 panes y 2 pescados. Entonces, esa matemática humanamente no funciona. Cuando tenemos que ir a hablar con alguien sobre una situación, sobre un tema, en la matemática de Dios no te dice prepárate un discurso. Dios está diciendo, yo pondré palabras en tu boca para que hables. Esa es la matemática de Dios. Entonces, la mente humana dice que nada es igual a nada, pero es algo posible. Cuando escuche esto, nada más, Dios es igual a todo. ¿Me está entendiendo? Dios es igual a todo. Por esa razón debemos aprender a calcular las cosas según Dios
y no según las calculadoras de los hombres, de la mentalidad que tenemos actualmente. Por eso Jesús enseñó, el que pierda su vida por causa del Evangelio, la salvará. Entonces, en este mundo la gente busca poder y riqueza, pero el reino de Dios, la verdadera grandeza, se encuentra en la humildad. Ah, amigo mío, y en el servicio. Eso es lo que Dios está buscando, en el reino de Dios. En las reglas del juego del trono de Dios es totalmente diferente a las riquezas, poder, a lo que realmente la grandeza del reino es la humildad y el servicio. Y en el reino de Dios los últimos son primeros. Y los débiles son fuertes. Los que se humillan serán exaltados. Y los que buscan ser los primeros deben ser los servidores de los demás. Dios elige lo necio para avergonzar a los sabios y lo débil para confundir a los fuertes. Por eso se afirma que perder es ganar y morir es vivir y dar es recibir, porque los cálculos de Dios no son nuestros cálculos. Si entendemos que en este reino de Dios no perdemos, estamos calculando correctamente. Jesús cambió las reglas del juego. Los que lloran serán consolados. Los pobres y perseguidos serán bienaventurados. Entonces, cuando estés sufriendo, ¿cuál es tu sufrimiento hoy? ¿Tu familia, tu economía, tu falta de algo? No sé lo que estás, pero tu sufrimiento, abrázalo. Abraza este sufrimiento. No desprecies esto que estás pasando hoy, este sufrimiento. Por lo tanto, seguir a Jesús tiene un costo y muchas veces es doloroso y requiere un sacrificio. El dolor es inevitable, pero hay un dolor que destruye y otro que edifica. Hay un dolor que esclaviza y otro dolor que libera. Por eso, al comprender que con Dios no perdemos, debemos aprender a abrazar el dolor correcto, ese tipo de dolor que nos permite crecer, madurar y alinearnos, con el propósito de Dios. Hay algunos dolores que sanan, de verdad, así como un cirujano corta para sanar, Dios permite ciertos dolores para moldearnos, madurarnos y fortalecernos. El dolor correcto nos transforma y nos moldea, nos refina nuestro carácter, prepara el corazón para todo lo que Él tiene para darnos y nos ayuda a vivir bajo su total dependencia. Entonces Jesús no huyó del sufrimiento, sino que lo abrazó. Marcos 8:34 nos dice algo tan increíble y bonito. Dice, llamando a la multitud para que se uniera a sus discípulos, dijo, cualquiera que quiere venir conmigo debe dejarme guiar. Tú no estás en el asiento del conductor, yo no estoy. No huyas, es otra versión diferente del sufrimiento. Abrázalo, sígueme y te mostraré cómo. La autoayuda no es ninguna ayuda. El autosacrificio no es el camino. Mi camino es para salvarte a ti mismo y tu verdadero yo. Entonces, la Biblia enseña que fue a la cruz con gozo, con su corazón, mientras Jesús caminaba, podía pensar realmente que vale la pena sufrir, pagar el precio y sembrar su vida, porque el cielo va a cosechar a la humanidad. Entonces el dolor que vivamos hoy, que estés pasando hoy, no es el final de la historia en las manos de Dios. Es el inicio de un tiempo glorioso para un nuevo nivel de fe. Jesús fue obediente hasta la muerte y cuando entendemos que no perdemos, aprendemos a abrazar el dolor del sacrificio y todo el cielo va a responder y nos va a guiar y nos viene a protegernos. Entonces, venga lo que venga, pase lo que pase, con Jesús nunca pierdes, porque el que pierde su vida por causa del Evangelio descubre todo lo que está preparado para nosotros. Primera de Pedro 3:13, la Nueva Traducción Viviente, dice, ahora bien, ¿quién querrá hacerles daño si ustedes están deseosos de hacer el bien? Pero aun si sufren por hacer lo correcto, Dios va a recompensarlos. Así que no se preocupen ni tengan miedo a las amenazas. En cambio, adorna a Cristo como el Señor de su vida. Si alguien les pregunta acerca de la esperanza que tienen como creyentes, estén siempre preparados para dar una explicación. Pero háganlo con humildad y respeto. Mantengan siempre limpia la conciencia. Entonces, si la gente habla en contra
de ustedes será avergonzado al ver la vida recta que llevan porque pertenecen a Cristo. Recuerden que es mejor sufrir por hacer el bien. Si eso es lo que Dios quiere, que sufrir por hacer el mal, Cristo sufrió por nuestros pecados una sola vez y para siempre. Él nunca pecó, en cambio murió por los pecadores para llevarnos a salvo con Dios. Entonces sufrió la muerte física, pero volvió a la vida en el Espíritu. Finalmente podemos decir que vale la pena seguir a Jesús, entregarlo todo, perderlo por una causa mayor, porque el reino de Dios no se pierde, solo se gana. Y recuerda que las normas, que las reglas del trono del Dios, del reino de Dios, es totalmente diferente y son bendición para nuestra vida, porque en su reino es totalmente diferente a las normas de este mundo. No sé qué es lo que estás pasando hoy. Tal vez estás al extremo, al límite, pero déjame decirte que las reglas del juego del trono de Dios es para bendecirte, no es para otra cosa. Sufre, sigue caminando, sigue avanzando, porque Dios está contigo y Dios va a multiplicar, te va a bendecir y la batalla está ganada, porque estamos en el equipo ganador de la victoria, victoria y victoria. Quiero orar por tu vida. Señor, te doy gracias por tu pueblo. Te doy gracias por cada persona que está viendo este mensaje. Te pido que lo bendigas ahora en este momento, que sean tocados por ti, que sean tocados su familia, su hogar, Señor, y que puedan conocerte a ti a través de este mensaje glorioso y puedan aprender que las reglas del juego del trono de Dios son para bendecirnos. Padre, bendigo a tu pueblo. Cambia nuestra forma de pensar para pensar como tú quieres en tu reino y en tu trono. Padre, te doy gracias por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Si hay una persona que nos está viendo por primera vez o si te has apartado y quieras reconciliarte con Dios, quiero guiarte en esta oración y que repitas conmigo. Repite, dile, Señor Jesús, repítelo. Te doy gracias por este día. Te pido perdón por mis pecados. Reconozco que soy un pecador, pero también reconozco tu sacrificio en la cruz por mí. Señor Jesús, anota mi nombre en el libro de la vida, que para el día venidero estar preparado. Gracias, Señor, por siempre. Amén. Bueno, ¿qué más decirte? La Biblia dice que si ha hecho esta oración, en los cielos hay una fiesta, los ángeles están de fiesta. Amén. Así que el próximo sábado te espero a las 6 de la tarde en el grupo de crecimiento y a las 7 de la tarde tenemos la reunión general en la calle Galileo número 40. Te mando un abrazo enorme desde este rincón de las Islas Canarias. Bye bye, besitos.